En el Sistema Informativo INRAI, El Imparcial, presentamos El Sonajero Político. Las 6 de la mañana, 48 minutos en Colombia, 6:48. A esta hora de la mañana quiero saludar al doctor Alfredo Molina. Es candidato a la gobernación del departamento de Cundinamarca por el Movimiento en Marcha. Doctor Alfredo Molina, tenga usted muy buenos días. Bienvenido a Cristalina Estéreo. Un saludo muy especial a Cristalina Estéreo, a todos sus oyentes, a la mesa de trabajo. Gran abrazo al Tequendama, al Alto Magdalena, de Cundinamarca en general. Honor de estar acá en este medio importante de comunicación para el territorio de Colombia. Gracias por atendernos, doctor Molina. Y quería preguntarle cómo le fue este fin de semana. Bueno, llevamos ya 90 días casi trabajando, llevando el mensaje de Cundinamarca para todas y todos. Un departamento que debe ser descentralizado, desconcentrado, participativo, equitativo e igualitario en las 15 provincias y los 116 municipios. Bastante recorrido, bastante información, bastante diagnóstico social, muchas reuniones con nuestras comunidades, y ya este fin de semana eran los días de reuniones abiertas, donde igualmente tuvimos la oportunidad de estar en muchos lugares de Cundinamarca. Estuvimos de hecho en mesitas del colegio en Tequendama, estuvimos en Girardot, estuvimos en Gualibá, estuvimos en el Sumapaz, y estuvimos igualmente en La Sabana, sobre todo en las reuniones que estaban programadas por diferentes candidatos y diferentes actividades que se hacen, sobre todo el último fin de semana, en relación a lo que se denomina cierres, los cuales han cambiado mucho, porque realmente desde hace como un mes venimos asistiendo a elementos de las reuniones centrales, que ahora le llaman, ya no cierres, porque habíamos estado en Zipaquirá en una reunión central, en Mosquera en una reunión central, en Funza, en reuniones centrales anticipadas, porque no se decidieron como último día, sino fueron tomándose posiciones políticas constantes durante los 90 días, una campaña bastante interesante, una campaña igualmente de bastante diagnóstico, sobre todo diagnóstico técnico complementado con lo social, y bueno, hoy la tenemos mucho más clara y todavía igualmente estamos diciendo las propuestas son contundentes, las que estamos desarrollando para unos territorios, sobre todo de Cundinamarca, unas 12 provincias de las 15, donde encontramos sobre todo una desarmonía y una inequidad en el tratamiento de los presupuestos públicos. Por eso estamos hoy diciéndole a Cundinamarca, Cundinamarca debe transformarse a través de un presupuesto más organizado, un gasto público con ahorro y apretando cinturón, y finalmente unas obras y unas acciones contundentes que permitan desarrollos y que permitan armonía regional y equidad regional en las 15 provincias de Cundinamarca. ¿Qué opinión le merece el trabajo del actual gobernador Nicolás García? Mira, yo creo que todos los gobernantes siempre han tenido un interés y una visión de servir, una visión de transformar y una visión de ayudar. Sin embargo, los métodos de gobierno y las formas de gobierno conducen igualmente a tenerse en cuenta las acciones de determinación del presupuesto en figuras que permitan igualmente desarrollos. Mi visión es que hoy Cundinamarca tiene una concentración de presupuestos en unos territorios a partir del análisis anterior, sin demeritar que hay cosas que vienen bien y sin accionar nuevas acciones que permitan igualmente transformar y cambiar. ¿Qué haría yo? Alfredo Molina invertiría los recursos contundentemente en elementos que son necesarios en la inmediatez. Podría interpretarse como una acción de inmediatez respecto a organizar el presupuesto de una forma diferente. Sin embargo, yo voy al territorio y la sociedad siempre se queja de la vía central, se queja de la vía terciaria y secundaria. Yo a esos temas les pondría muchos recursos públicos, porque yo veo igualmente los mismos problemas constantes y también veo planteados proyectos macro siempre en el ambiente del departamento. Ejemplo, los Regiotran. El Regiotran del norte y el Regiotran del sur serían el planteamiento nuevo en otras campañas, y eso implicaría mucho tiempo y recursos públicos del departamento por más de 2.5 billones de pesos mínimo. Yo creo solo el Regiotran del norte valdría eso para Cundinamarca.
y el Regiotrans del Sur igual, pero igual la sociedad hoy está reclamando la vía rural y terciaria. Y eso para mí es prioritario, porque realmente me voy al Río Negro, hay deterioro de la vía. Yo invertiría la vía completa, que podría estar costando 200.000 millones, pero lo invertiría. En la zona del Tequendama, yo arreglaría todos los cruces que hay, por ejemplo, en lo que tiene que ver con Mesitas, con Biotá, en lo que tiene que ver con La Mesa, con Anapoima, la ruralidad que se puede conectar. Miraría la vía Cachipay-Zipacón, Cachipay-Anolaima. Miraría todo lo que tiene que ver con Anapoima, Pulo, todo lo que tiene que ver con Biotá, Tibacuy. Miraría esos elementos de la ruralidad terciaria y secundaria que son fundamentales para el desarrollo de nuestro departamento. Cuando me voy al oriente, y fuera de eso que ustedes están supeditados a una concesión, y las concesiones no son las mejores las que tenemos en Cundinamarca. Hay líos en la vía Bogotá-Girardot, hay líos en la vía La Mesa, Anapoima, hay líos en la vía al Llano, hay líos en la vía concesionada a los sectores del occidente, en lo que tiene que ver la 13, la 80. Entonces necesitamos conexiones alternativas y el desarrollo de nuestro departamento en turismo, en agro y en productividad económica y en bienestar y calidad de vida para no estar metidos en tantos trancones, sino que encerrados todo el tiempo en materia de los planes éxodo y retorno. Esos elementos necesitan que el gobernador mire la ruralidad y mire las vías terciarias y secundarias. Y yo preferiría esas platas a esos macroproyectos ponerlas acá, en estos territorios que requieren una vía completa, no 25.000 millones del gobernante de turno, no 15.000 millones del gobernante de turno, sino una vía completa. Y cuando tú sumas los presupuestos de las macroobras que se están planteando para las sabanas, obviamente esos proyectos van a acumular el presupuesto que necesitan con contundencia las otras provincias. Entonces, ¿yo qué haría? Desconcentrar el presupuesto, sin dejar de valorar lo que vienen muchos elementos que son muy importantes para Cundinamarca. Continuaríamos esas políticas públicas, pero con transformaciones de muchas. Yo, por ejemplo, la agencia comercializadora no daría el pescado, yo enseñaría a pescar en materia agropecuaria, porque precisamente en materia agropecuaria necesitamos producir en dos dinámicas. Una, fortaleciendo los gremios que hoy están, porque hoy Cundinamarca agropecuaria en agroindustria es importante. El café, las flores, la papa, todo lo que tiene que ver con lechería, todo lo que tiene que ver con ganado de carne, porcicultura, avicultura, la flora en general y todos los elementos que implican agro. Esos temas tienen que tener dos visiones, la visión de la apropiación y el apoyo a la agroindustria que está establecida en Cundinamarca y aporta mucho al PIB de un departamento, la manufactura igual, pero además en materia agropecuaria el microcampesino, que tiene que ser igual microempresario. Y allí necesitamos tener una política pública menos paternalista de entregar tarjetas agropecuarias para pasar a proyectos asociativos, proyectos de largo plazo que permitan economía excedentaria al campesino, porque el campesino hoy vive mal. Y hay regiones de Cundinamarca donde tenemos que meterle también la otra plata. ¿Yo a qué le metería? A meterle infraestructura de servicios, porque es increíble que en la vía, en muchas zonas de Cundinamarca hay colas de energía. La vereda higueronal de Caparrapín no tiene luz, no ha llegado la luz. Y obviamente esos son elementos de equidad, el gas, la conectividad. En Cundinamarca no hay buena conectividad. Mientras el país tiene un promedio de 60% de conectividad, Cundinamarca, el del centro del país, donde está la capital de la República, tiene el 60.8%. Y tú sales de cada lado de Cundinamarca, desde los epicentros de las ciudades y el casco urbano de los municipios, y ya no hay conectividad. Esos temas son equidad y ahí necesitamos invertir la plata más organizada, más descentralizada, más equitativa. Entonces, precisamente cuando a mí me muestran el macrocolegio en ciudades centrales donde se determinó, pues yo también digo, muy bien el macrocolegio, pero igualmente en esos megacolegios hay una plata muy excedentaria, muy grande respecto a otros territorios. Entonces yo voy y miro megacolegios en unas ciudades que tienen unos buenos presupuestos en materia de las finanzas públicas internas propias, y voy y miro que en Tausa, en muchos lugares, la sociedad hace bazares, hace empanadas y hace elementos sociales para poder recaudar 70 milloncitos, como me encontré en Tausa, para poder hacer 4 salones. Y eso no es justo. Yo creo que
Las economías tienen que ser excedentarias para los más necesitados e igualmente proporcionales para los que también tienen una autofinancia pública, como son muchos municipios de Cundinamarca que tienen hoy un muy buen reconocimiento y tienen una muy buena tributación al respecto de su propia acción individual porque han crecido, porque han generado tributación excedentaria. Entonces yo creo que Cundinamarca sí necesita equidad y el territorio del Tequendama mucho más. Yo creo que allí tenemos que mirar la ruralidad, tenemos que mirar las infraestructuras complementarias a la vía que hay hoy, la Mesa Napoima, que son vías ya insuficientes. Ustedes miran cómo quedan ustedes encerrados en Tena, en la Mesa, en todos los elementos de la complejidad que es la movilidad y sobre todo los fines de semana. Tenemos que tener vías alternas. Nosotros eso se puede lograr si se hacen inversiones. Entonces cuando a mí me preguntan del metro, del Regiotran del norte, del Regiotran del sur, por supuesto que los haremos, pero los haremos con plata del gobierno nacional. Pero también yo llamo la atención cuando yo hablo de microproyecto y de macroproyecto y cuando hablo de la acción concreta y contundente en el ya, es porque me preocupan los proyectos de largo plazo de no fácil ejecución. Entonces mi proyecto, Alfredo Molina, es tomar el presupuesto e inmediatamente actuar en lo que les estoy planteando. Educación, salud, infraestructura de red terciaria y secundaria, mejoramiento de condiciones productivas para buscar crecimiento económico. Porque si yo me quedo esperando el tren, y esa va a ser mi propuesta, pues mire que solo el tren, el más avanzado, que es el Regiotran de Occidente, ya lleva casi 8 años y no lo hemos podido construir. Y hoy todavía falta la licencia ambiental. Entonces yo decir que mi proyecto va a ser el Regiotran del norte o el metro del sur, pues realmente dependen de muchos factores. Yo que conozco de lo técnico, solo les explico de manera rápida que un metro implica un estudio de prefactibilidad, una factibilidad, luego el diseño de un trazado y hay unos costos. Y después de esos, el aval del gobierno nacional técnico, el aval del gobierno nacional financiero, luego un COMPE, luego un CONFIS, luego todo lo que implican los complementos como las licencias complementarias como la ambiental, y de ahí para adelante podrán pasar 4 años, en el caso mío, y no vamos a tener más que un proyecto, el cual elaboraremos y seremos responsables de conformidad a la plata que la nación ponga y Bogotá para esos temas, en el caso de la línea 3 del metro de Bogotá, que sería la línea del metro de Soacha. Y en el caso de Regiotran del norte también serían los estudios complementarios desde Bogotá. Pero esos son imaginarios que uno no le puede estar diciendo a la gente porque la gente va a generar desesperanza. Y por eso mis ideas son concretas y es ir al grano. Usted va a la sociedad y lo único que encuentra es regáleme para el colegio, ayúdeme para unos uniformes de fútbol para los niños, unos patines para el niño, una vía terciaria bien arreglada, le piden a uno lo que es necesario y además agua potable y saneamiento básico, algo de lo cual carece mucho la región del Tequendama y en ese sentido es donde vamos a estar parados, muy concretos, muy contundentes y solo por 4 años, que es mi propuesta además. Doctor Molina, ¿cuál es su posición frente a lo que tiene que ver con la región metropolitana? Mi posición también ha sido bastante clara. Primero es una acción, hay un acto legislativo ya y hay una ley orgánica que la desarrolla. Sin embargo, yo he dicho siempre, oiga, qué extraño que la región metropolitana se haya creado bajo una figura igualmente que haya desconocido la autonomía territorial y la participación local. Es tan falta de legitimidad, no de legalidad, es diferente. La legalidad ya está en la Constitución, en la ley, pero la legitimidad es el reconocimiento social, ese es el concepto de legitimidad. Y la región metropolitana es ilegítima en Cundinamarca, precisamente porque ninguno de los 116 municipios de Cundinamarca se ha adherido al área. Y realmente, ¿qué aducen alcaldes que no hablan, porque no pueden hablar, a veces se quedan calladitos? ¿Qué aducen? Y la sociedad, concejales que deben votar en el caso de que un municipio quiera adherirse, dicen no, es que nosotros ahí perdemos autonomía, nos da miedo el tributo adicional, nos da miedo poner una plata para una burocracia en el concepto de lo que se llama la dirección de la región metropolitana, y resulta que nosotros no nos vemos ahí representados, ni siquiera en la elección del director, me decían algunos alcaldes. Y ni siquiera en la elección del director, porque el director solo lo elige el gobernador y el alcalde mayor de Bogotá. Y obviamente, si no se arreglan esos elementos, eso no va a funcionar. Y en el caso personal, yo sí creo
que hay una desproporción en la ocupación del territorio por parte de la nación, desde la misma capital de la República. Hay una inequidad en el trato de la nación en las platas y en las economías excedentarias para la zona más conurbada del país, que es Cundinamarca. Un territorio ocupado, alterado en su orden territorial, desde todas las figuras de la nación y desde todas las figuras de Bogotá mismo, porque Bogotá también ha crecido a ritmos agigantados, desproporcionada. Se toma el agua de Chingaza, que es territorio cundinamarqués, se toma el agua del río Bogotá, no la devuelve contaminada al río Bogotá, luego que sí hay un muy buen sistema de alcantarillado en Bogotá, pero lo que no le cuentan es que el alcantarillado va directo en Fucha, Tunjuelo, al río Bogotá, y va indirecto a la planta del salitre, que hoy hasta ahora está en establecimiento de estandarización al 35%. Por eso el río muere, y el río muerto lo recibimos Sabana Occidente, lo recibimos el Tequendama y el Alto Magdalena, porque el río desemboca en el Magdalena de Girardot. Y eso es desproporcionado, eso no es equitativo con Cundinamarca. Nada más me da mucha preocupación que los candidatos a Bogotá, en todas las dimensiones, entiendan que Cundinamarca son 3 provincias nomás, como si fuera la región conurbada lo que fuera únicamente Cundinamarca. Y me preocupa mucho eso, porque mire que en la visión y en los debates nacionales hoy, los que vemos por televisión, los que vemos en las redes, en los medios, constantemente de los candidatos de Bogotá, ¿quién habla del río Bogotá? Ninguno habla del río Bogotá, y realmente esa es la desproporción. Pero cuando yo hablo de que la región metropolitana Bogotá, Cundinamarca, debe ser una región que tenga recursos públicos, nacionales, distritales, sobre todo de compensación, es recordando que algún día el país tuvo el Fondo de Compensación Regional. Y yo sí creo que la Bogotá región, para que sea equitativa, redistributiva e igualmente igualitaria a los territorios, tiene que tener un Fondo de Compensación Regional que compense, ejemplo, Bogotá, las afectaciones del río Bogotá, que compense las afectaciones a Cibaté, a todo el Tequendama, digamos, a Mesitas del Colegio, a San Antonio, a La Mesa, a Apulo, a Napoima, a Girardot, a Tocaima, a Agua de Dios, por donde pasa el río contaminado. Ese debería tener, ¿y qué compensación? Obviamente, platas excedentarias que nos permitan hacer desarrollo. Algún día debe resarcirse el daño del río Bogotá, pero además nos deben pagar el agua también. Debería haber un fondo de compensación que tenga tasación del agua, porque las zonas de Fomeque, las zonas de Chuachí, La Calera, ponen el agua, y Fomeque no tiene plan maestro de acueducto y un acueducto bueno. Eso es totalmente injusto. O sea, si la Bogotá región es para metropolizar todo el tema de lo que es la región, no me gusta. Si la Bogotá región es para poder trabajar de la mano, articulados, coordinados, pero además compensando a Cundinamarca, que es el que recibe el problema, yo creo que ahí es donde podemos estar parados, y por eso hoy como está no estoy de acuerdo, y la sociedad cundinamarquesa, incluyendo la institucional, que son los 116 municipios de Cundinamarca, no están de acuerdo, porque han tomado la posición de no adherirse, y eso tiene que tener una revisión entre el gobernador y el alcalde de Bogotá, porque no puede ser que la región sea un diálogo de dos. Inclusive la ministra Susana Muhammad y el gobierno nacional ha criticado el esquema. ¿Por qué? Pues porque precisamente pareciera no democrático, no una acción incluyente, que además lo que aquí no estoy diciendo es que el no estar de acuerdo con la figura del modelo como está hoy, no quiere decir que no estoy de acuerdo con que Bogotá y Cundinamarca sí deben trabajar de la mano. Eso es diferente. Y ahí sí hay que trabajar de la mano, pero no es nuestra figura. Mire la descompensación que tenemos del agua. Todavía La Mesa, Napoima están esperando el acueducto. Un acueducto que es eterno, que es otro de los problemas diagnosticados por Alfredo Molina en Cundinamarca. La falta de ejecución. Aquí nos anuncian los proyectos que vamos a llevarle el agua a La Mesa, Napoima, que vamos a hacer el tren de Occidente, y esos anuncios generan esperanza a la sociedad. Pero ¿dónde viene la desesperanza? Cuando el proyecto casi se demora más de 8 años, más de 10 años. Eso no está bien, pero mire que La Mesa, Napoima tendrán que depender del agua en bloque que nos venda el acueducto de Bogotá, después de que el agua es de Cundinamarca, pero además de un agua en bloque limitada, porque ya lo que se intuye es que vamos a tener horarios para el agua, de 10 a 4 de la mañana, etcétera, etcétera. Entonces esos temas son los que son de mucha descompensación, y ahí es donde necesitamos compensación y trabajos articulados y renegociaciones,
donde el gobernador se tiene que parar en las mesas de trabajo con el alcalde mayor y con el gobierno nacional a renegociar a favor de Cundinamarca. Y eso es lo que vamos a hacer cuando seamos gobernadores, y por eso le estamos aclarando a toda la sociedad de Cundinamarca que necesitamos trabajar por un Cundinamarca descentralizado, desconcentrado en los recursos públicos, equitativo en las 15 provincias y en los 116 municipios de Cundinamarca, porque hoy no vemos esa equidad y una concentración en muchos lugares de Cundinamarca y un abandono y un descuido de muchos otros municipios de Cundinamarca. Doctor Alfredo Molina, candidato a la gobernación de Cundinamarca, muchas gracias por estos planteamientos que nos presenta en esta mañana, y continuaremos conversando de cara a las elecciones del próximo domingo. El gran abrazo a ustedes, muchas gracias por este espacio comunicativo, y aquí estamos Alternativas, que estamos dispuestos a trabajar por Cundinamarca. Alfredo Molina es una alternativa a la gobernación, la tenemos clara porque soy un profesional, tengo conocimiento político, social y sobre todo técnico, y estoy haciendo un planteamiento muy claro, no mirando para atrás, no me interesa, porque hay muchas cosas que vienen bien y continuarán, pero sí hay que cambiar la forma de gobernar, descentralizado, desconcentrado, con autonomía de los territorios e igualmente con equidad de los 116 municipios y las 15 provincias. Por eso Cundinamarca para todas y todos es mi posición, y quiero llevar con altura esa bandera de Cundinamarca, trabajando por esa Cundinamarca que necesitamos todos. Y el gran abrazo al territorio del Tequendama, Alto Magdalena, de Cundinamarca, sobre todo. Muchas gracias a ustedes por este espacio. Alfredo Molina, gobernador, para todas y para todos. Muchas gracias a don Alfredo Molina, candidato a la gobernación de Cundinamarca. Son en Colombia las 7 de la mañana, 10 minutos, ya son las 7:10. Todas las voces, todas, están en el sistema informativo INRAI, El Imparcial.